Muy buenas noches y bienvenidos a nuestros expertos expositores a la doctora Merlín de México, al doctor Villalobos de México, al doctor Fantino de Argentina. Este es un tema muy interesante y es muy frecuente para la práctica profesional desde la institución y la práctica privada. Entonces, es un tema que de mucho interés que nos va a satisfacer escucharles y aparte que nosotros vamos a aprender mucho de ustedes, ¿no? Me alegro mucho que estén presentes nuestros expertos. Voy a dar la bienvenida a nuestros socios para que tengan a bien escuchar esos tres temas que son muy importantes y que tienen que ser de mucho provecho para nosotros, ¿no? Gracias a nuestros invitados por acceder, por apoyarnos en esta coyuntura, en esta empresa y queremos tener el mayor contacto con ustedes para probablemente en futuras presentaciones contar con su apoyo, por favor. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno. Bien, adelante, Ariel. Sí, bueno, bienvenida, doctora Karen. Vamos a dar inicio a su presentación. El tema que va a exponer la doctora es evaluación preoperatoria en cirugía de urgencia y cirugía programada del adulto mayor. Por favor, doctora. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a hablarles justamente de este tema de valoración preoperatoria en cirugía. Voy a hablarles un poco de la introducción, de la importancia de este tema, cuáles son los objetivos de mi plática y cuál es la utilidad de revisar este tema para este tipo de población, los elementos básicos de la valoración, los índices que seguramente muchos de ustedes ya conocen y cuál es la utilidad y cuáles van a ser estudios complementarios en casos especiales, consideraciones muy específicas del adulto mayor y cerraremos con las conclusiones. Entonces, en las últimas décadas ha habido un incremento notable en el interés de las especialidades quirúrgicas en hacer evaluaciones mucho más específicas para adultos mayores, y esto es simplemente porque al aumentar la esperanza de vida ha aumentado también el número de pacientes adultos mayores que se someten a cirugías selectivas o de urgencias, y eso hace que obviamente las personas o los especialistas de las áreas quirúrgicas requieran otro tipo de manejos para pacientes muy específicos. Entonces, bueno, la evaluación preparatoria es, como siempre, una evaluación que realizamos antes de un evento quirúrgico programado, pero en esta ocasión ya va virando y cada vez con más frecuencia se hace ya con un enfoque geriátrico. Tradicionalmente, quien hacía esta evaluación es un internista o un hospitalista a petición de los servicios encargados a los pacientes. Sin embargo, en los últimos 20 años, cada vez con mayor frecuencia se requiere que sea el geriatra en específico quien evalúe a estos pacientes. Entonces, bueno, el objetivo de hacer una evaluación es identificar comorbilidades y factores de riesgo para complicaciones pre-, trans- y posoperatorias, optimizar las condiciones del paciente y reconocer complicaciones potenciales que nos puedan poner en apuros, en problemas durante la hospitalización. Y esto obviamente va a requerir que se haga un trabajo multidisciplinario, no solamente las áreas quirúrgicas van a intervenir, sino muchas veces vamos a requerir que estos pacientes sean vistos por cardiología, por neumología, por otro tipo de especialistas, y todo esto con el objetivo de mejorar las condiciones. Es importante considerar que las valoraciones preoperatorias están diseñadas para disminuir las complicaciones, sobre todo las complicaciones cardiovasculares. De hecho, es lo que originalmente o el enfoque con el que se crearon todas estas evaluaciones. Sin embargo, actualmente también se consideran patologías pulmonares o de otro tipo y no solo lo cardíaco. El objetivo de nueva cuenta y la razón por la que esto se creó es que buscamos disminuir la mortalidad durante el internamiento y la mortalidad a 30 días, que es la que más se vigila realmente en los eventos quirúrgicos de cualquier tipo,
también disminuir los tiempos de estancia hospitalaria y obviamente esto tiene mucho impacto en la calidad de la atención hospitalaria. Prácticamente en los hospitales en Estados Unidos se reconoce que es una de las razones por las que estamos haciendo más evaluaciones, es para mejorar nuestros indicadores de calidad, pero también es un tema de costos. Finalmente el paciente que se queda más tiempo en la hospitalización porque hubo una complicación que se podía prever en el preoperatorio, obviamente le va a costar más a la institución, a los seguros o a las familias. Entonces, ¿cuándo hacemos una valoración preoperatoria? Generalmente es cuando nos pide el evento, o sea, antes del evento quirúrgico nos lo va a pedir el médico tratante o el servicio tratante y se considera en términos generales que debe de hacerse de manera oportuna. Ahora, ¿qué le llamamos oportuno? Esto va a depender muchísimo del tipo de procedimiento. Por ejemplo, en pacientes que se consideran de urgencia o que se definen como de urgencia de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, tenemos menos de 6 horas para poder hacer una intervención. Y esto es pacientes, por ejemplo, que necesitamos meterlos ya a quirófano porque de eso depende que se les salve la extremidad o la vida del paciente. No pueden darse el lujo de una evaluación más extensa. Entonces, en ese periodo tan breve vamos a tratar de hacer todas las intervenciones necesarias para poder optimizar las condiciones del paciente. Caso muy diferente en pacientes con cirugías que podemos retardarlas hasta 24 horas. Por ejemplo, el paciente que llega con una fractura de cadera que no se considera que va a poner en riesgo la vida del paciente, pero que sí es una emergencia y que deberá someterse lo más pronto posible a un procedimiento mejorando las condiciones previamente. Y caso muy distinto a los pacientes que van a procedimientos ortopédicos que pueden diferirse hasta 1 año y que eso obviamente nos abre una ventana para poderlos optimizar y tener en mejores condiciones respecto a pacientes que van a entrar a un procedimiento de urgencias. Es bien importante que entendamos que la evaluación preoperatoria no cancela cirugías, no difiere cirugías, porque muchas veces tenemos esta idea y es como una lucha de los quirúrgicos con las áreas clínicas que dicen, es que tú me estás cancelando mi cirugía. No, te estoy diciendo que tu paciente tiene un riesgo determinado y que la mejor forma de disminuir esos riesgos o de mejorar sus condiciones es hacer un estudio, esperar cierta evaluación o bien optimizar ciertas condiciones. Y esto es importante porque es un tema que siempre peleamos los médicos de áreas clínicas con las áreas quirúrgicas, es el pleito eterno. Entonces es súper importante que entendamos que una valoración no es con el objetivo de cancelar la cirugía. Yo jamás le digo a un quirúrgico que no puede operar. Le estoy diciendo que si somete a un paciente en un momento dado, tiene un riesgo y que si queremos que ese riesgo sea menor, obviamente podemos hacer y tomar una serie de acciones necesarias. Ok, entonces, ¿quién va a necesitar una valoración? Todos los pacientes que tienen comorbilidades previas y todos los pacientes arriba de los 55 años. Esta es la consideración de la Asociación Americana de Corazón. Prácticamente ahí entran todos los adultos mayores. Adulto mayor para la OMS es un paciente arriba de los 60 años. Con, sin y a pesar de lo que tenga ese paciente, comorbilidades previas y demás, todo paciente arriba de los 60 años es un adulto mayor y es un paciente que debe de valorarse previo a un procedimiento quirúrgico. También es importante que esto está diseñado para pacientes que no tenían diagnósticos previos, pero que durante la hospitalización encontramos hallazgos patológicos, es decir, el paciente que llega con la fractura de cadera y que lo encontramos en falla cardíaca, o el paciente que llega con una fractura de rótula y que está en fibrilación auricular, ese paciente debe ser valorado previamente. Y en todo paciente que va a cirugías que se consideran de riesgo intermedio o alto, es decir, prácticamente toda la cirugía ortopédica, salvo las artroscopías, todas van a tener que entrar con una evaluación preparatoria. Todos los pacientes de trauma prácticamente también se consideran de riesgo intermedio y por lo tanto necesitan una evaluación previo a la cirugía. Entonces, hay que considerar que en la valoración preoperatoria hay que hacer una valoración de acuerdo a lo solicitado. No se evalúa igual un paciente que va a ir a una artroplastia de cadera o un reemplazo de rodilla a un paciente que viene a una reparación de meniscos. Entonces, aquí es importante siempre que ustedes le hagan saber al clínico qué cirugía están planeando, ¿no? Porque muchas veces no estamos buscando los mismos objetivos o no hay las mismas necesidades de acuerdo al tipo de cirugía. Entonces, nuestra valoración debe ser muy breve, concisa y oportuna. A nadie le sirve el pergamino de 10 hojas que se avienta generalmente el internista para decirte al final, pues sí, sí se puede, gracias. No, necesitamos valoraciones súper concisas, súper oportunas, que nos digan exactamente qué es lo que yo tengo que cuidar y qué es lo que tengo que prever o qué es lo que tengo que solicitar para ese paciente en específico. Entonces tienen que ser recomendaciones muy precisas, definitivamente señaladas para cada paciente. Aquí no sirve
el emplear la receta de cocina, sino que debe de ser algo mucho más objetivo y mucho más definido para cada uno, ¿no? Entonces, hay que darles a ustedes, los quirúrgicos, un plan de contingencia. Esto es lo que vamos a hacer. Ya sabemos que se va a complicar de X, Y o Z y por lo tanto ya estamos tomando las acciones previas. Muchas veces en la valoración preoperatoria no podemos eliminar los riesgos, pero sí sabemos que ese paciente tiene ya ciertas características y entonces yo en el posoperatorio yo ya lo estoy esperando antes de que lo presente, ¿no? Esto también nos permite determinar si requiere un seguimiento específico, es decir, si el paciente en el posoperatorio yo lo tengo que volver a ver, o sabes que no, con mi valoración de ahorita es suficiente, sigue, o sea, opéralo y tú dalo de alta y yo no lo vuelvo a ver. Eso también es importante que nosotros se los hagamos saber a las áreas quirúrgicas. Y muchas veces también a partir de eso vamos a decirle al paciente y al médico tratante si va a necesitar un estudio complementario, ¿no? Necesita un ecocardiograma, necesita Holter, necesita una serie de estudios previo a la operación o con lo que ya tengo es suficiente y con eso va para adentro, ¿no? Y bien importante el comunicarle al paciente y al familiar los hallazgos y el pronóstico, porque muchas veces los pacientes tienen ideas equívocas sobre que es una cirugía que no tiene riesgo. No, hay que considerar las cosas tal y como son. Insisto, prácticamente toda la cirugía de ortopedia y de trauma se considera de riesgos intermedios, entonces hay que hacerle saber al paciente que hay un riesgo mínimo y que estamos buscando obviamente que este riesgo no aparezca, que no aparezcan los eventos que estamos buscando evitar. Entonces, hay muchísimas escalas que se han creado, prácticamente tenemos 80 años haciendo escalitis y yo sé que esto nos encanta a los clínicos, que nos encantan las escalas para decir X, Y o Z, y eso es una forma de alguna manera también para ponernos de acuerdo y hablar el mismo idioma entre áreas clínicas, generalmente medicina interna y geriatría, con las áreas quirúrgicas, anestesia. Entonces, prácticamente todas las escalas eso es lo que buscan, decirnos qué tanto riesgo tiene mi paciente en el trans y en el posoperatorio de un evento cardíaco. Estas todas están enfocadas a eventos cardiovasculares. Entonces, la más antigua es la de la Asociación Americana de Anestesiología, se creó en los años 40 y de ahí para acá se han hecho muchos intentos de tratar de identificar cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de un evento durante o después de las cirugías y a partir de eso se crea el Goldman en los años 70. Prácticamente todo el mundo ha escuchado de estas escalas porque son universales y de alguna manera es la forma en que nos comunicamos mejor el internista o el geriatra con los servicios de anestesia que son quienes van a asumir el riesgo o el manejo de la hemodinamia del paciente en cuanto entra al quirófano, ¿no? Ya de manera mucho más reciente, en los años 2000, se han creado el IU, es el índice cardíaco revisado, que es el último, digamos, o el que tiene más estandarizado el Colegio Americano de Cardiología, y es el que utilizan ellos y el que recomiendan. Pero en realidad todos estos miden exactamente lo mismo o intentan medir lo mismo, ¿no? Ya más reciente, en los años 2000, el MICA o el NSQIP, que también buscan estratificar a los pacientes y decirte quién tiene más riesgo y obviamente a partir de eso tomar acciones. Todos estos están diseñados para cirugía no cardíaca, que es la que nos interesa a nosotros en las áreas de trauma y ortopedia. Y finalmente lo que me dicen es que a mayor riesgo, a mayor puntaje, a mayor letra o número que les damos generalmente 1, 2, 3, es la probabilidad de que presenten un riesgo. Y generalmente vamos desde los riesgos más bajos, por ejemplo, un Goldman 1, que es menos del 1% del riesgo que vaya a aparecer un problema cardíaco durante o después de la cirugía, a, por ejemplo, un Goldman 4, que va a un riesgo arriba del 50%, ¿no? Entonces, estos lo que van a buscar es quiénes son los pacientes que tienen riesgo de presentar infarto, falla cardíaca, arritmias, edema pulmonar y muerte durante y después de la cirugía. Entonces, todas las escalas determinan el riesgo y si hay necesidad de hacer algún estudio complementario, porque también muchas veces se retrasan cirugías o se suspenden cirugías porque estamos pidiéndole, bueno, o sea, yo sé que esto siempre es motivo de burla con las áreas clínicas y quirúrgicas, así me está pidiendo el eco, el Holter, una bendición de la Virgen de no sé qué, y bueno, para que no estemos sometiendo a pacientes a estudios que van a retrasar, porque finalmente todo esto nos toma tiempo y además se traduce en costos. Entonces, esto nos permite también decir a este sí o a este no, hay necesidad de someterlo a un estudio complementario.
Entonces, la más antigüita es la clasificación de ASA, que va desde un paciente sano, un ASA 1, hasta el paciente ASA 5, que el paciente no se espera que sobreviva a la cirugía. Sin embargo, esta clasificación tiene la dificultad de que es muy subjetiva. O sea, ¿qué es para mí un paciente con una enfermedad leve o qué es una enfermedad severa desde el punto de vista de cada médico? Sumamente motivo de debate, y en el intento de hacerlo mucho más objetivo, por eso tenemos escalas que puntúan, o sea, que hacen todo mucho más objetivo, así que tiene tantos puntos y por lo tanto su clasificación es tal, ¿no? Goldman y Deskey son escalas muy semejantes, estas están desde los años 70 y lo que van a evaluar son elementos clínicos que van desde la edad del paciente al tipo de cirugía a los hallazgos electrocardiográficos. Y obviamente esto da los puntajes y a partir de eso nosotros permitimos decirles a ustedes, tiene un Goldman 4, por ejemplo, que va a tener un riesgo arriba del 50% de presentar un problema cardíaco. Ahora, la más reciente, la que recomienda la Asociación Americana del Corazón, American Heart, nos permite hacer una evaluación y aquí de los puntos que ellos toman en cuenta es el tipo de procedimiento, si el paciente ya tiene un antecedente de enfermedad cardíaca o de enfermedad cerebrovascular, si ya tuvo un ataque isquémico transitorio, pacientes que usan insulina previo a la cirugía o pacientes con falla renal. Creatininas arriba de 2 son los pacientes que reciben el punto. Entonces, a partir de esto, nosotros damos un puntaje y eso nos permite clasificarlos desde un 0, 0 puntos hasta el paciente que va a más de 3 y eso obviamente nos habla también de un mayor riesgo, ¿no? El MICA es otra escala que últimamente los gringos están utilizando muchísimo. Esta considera la edad, el ASA que ya se le asignó previamente, la creatinina, el estado funcional, el tipo de procedimiento. Aquí la dificultad es que no es tan sencilla de calcular, o sea, se tiene que hacer en una calculadora ya con pues puntajes específicos. Y obviamente se puede hacer en línea, pero es mucho menos práctico, digamos, en áreas clínicas, ¿no? Entonces, esto es específico para eventos cardiovasculares, no considera otras enfermedades. Por ejemplo, ahora tratamos de predecir, incluso con el tema del COVID, la probabilidad de presentar problemas pulmonares en el trans y en el postoperatorio, y para eso ya hay otras escalas como el Gupta que nos habla del riesgo de desarrollar neumonía o del riesgo de necesidad de ventilación mecánica en el postoperatorio, pero esas son de menos uso, ya están menos difundidas, son más como para los anestesiólogos, pero bueno, finalmente saber que existen y nada más. O sea, las que vamos a utilizar de manera habitual son estas escalas cardiovasculares. Entonces, ¿qué necesito? Generalmente o sea, de nuevo, aquí es muy simple. La historia clínica, exámenes muy concretitos que ahorita les voy a comentar, el electrocardiograma y nada más. Y que le digan al clínico qué es lo que pienso hacer, porque no es lo mismo, insisto, preparar a un paciente para un retiro de tornillos que a un paciente para una artroplastia total de cadera, ¿no? Entonces, nosotros damos un interrogatorio, una exploración física completa, vamos a solicitar que tenga ya el paciente una biometría, una química sanguínea, y aquí en concreto lo que necesito es glucosa y creatinina, no necesito kriptonita en orina, no necesito otros exámenes más amplios, simplemente estos dos marcadores, los tiempos de coagulación y la consideración que sí se hace en adultos mayores es electrolitos séricos por la frecuencia de delirium. Esta es una recomendación de la Asociación Americana de Geriatría de que estos pacientes debe hacerse una determinación previa a la cirugía por la frecuencia de problemas hidroelectrolíticos durante y después de los eventos quirúrgicos. Un electrocardiograma de 12 derivaciones y la radiografía de tórax. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿por qué es importante decirle al clínico qué es lo que voy a hacer? Porque prácticamente, insisto, toda la cirugía de ortopedia y de trauma quedan en cirugías de riesgo intermedio. Cirugía de riesgo bajo para ustedes sería, por ejemplo, una cirugía de meniscos que no implica mayores riesgos, pero prácticamente todo lo demás, o sea, queda en riesgos intermedios y por eso estos pacientes deben ser evaluados. La edad per se no debe de ser un motivo para sacar a un paciente de un procedimiento quirúrgico. Sí sabemos que a partir de los 80 años el incremento del riesgo cardiovascular es mucho más importante. Arriba de los 80 años hay con más frecuencia eventos cardiovasculares en el postoperatorio. Hasta el 11% de los pacientes van a presentar o falla cardíaca o un infarto o arritmia o alguna de estas cosas, pero tiene mucho más que ver con el tema de comorbilidades previas a la edad per se. Entonces, la edad, insisto, no debe de ser un motivo para sacar a un paciente de la probabilidad o de la posibilidad de someterse a un procedimiento quirúrgico.
Nosotros vamos buscando de manera intencionada en la evaluación si ya tuvo un infarto, si ha tenido eventos vasculares, si tiene falla cardíaca, sea o no que esté bien controlado, si hay antecedente de falla renal, pacientes con valvulopatías, estenosis aórticas críticas, enfermedad arterial periférica, pacientes con diabetes de larga evolución, hipertensos, también tenemos que hacer la búsqueda intencionada, pacientes que sabemos que tienen coagulopatías, no es infrecuente el paciente que ya está anticoagulado total por alguna otra razón, porque tiene arritmia, porque tiene fibrilación auricular, y obviamente su preparación va a ser diferente al paciente que no está anticoagulado, perdón, y pacientes que tienen insuficiencia hepática ya conocida y que van a necesitar corrección, por ejemplo, de los tiempos de coagulación y vigilancia de la trombocitopenia secundaria a esta enfermedad. Otra de las cosas que consideramos nosotros las áreas clínicas y anestesiología es el estado funcional del paciente, y una manera objetiva de decir cuál es el estado funcional es a través de las METs. Las METs es una medición o una unidad que utilizan anestesiólogos para decirte que un paciente tiene una capacidad cardíaca, digamos, razonable, ¿no? Se considera que cuando un paciente alcanza 4 METs es el paciente que puede caminar un tramo más o menos de 4 cuadras o 4 calles, o que puede subir 2 tramos de escalera sin que presente angina o disnea o dolor precordial o alguna otra situación cardíaca, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, haces la evaluación, es una manera un poco, digamos, sin necesidad de someter a pacientes a procedimientos o estudios cardíacos mucho más invasivos, pero sí te dice cuál es la capacidad funcional. Y un paciente que alcanza 4 METs prácticamente se considera que puede pasar un evento quirúrgico sin necesidad de mayor evaluación. Nosotros, insisto, vamos a ir a buscar intencionadamente si el paciente ha tenido disnea, angina, síncope. No es raro que el paciente con fractura de cadera llega porque justamente tuvo el síncope y se cae y en ese momento se fractura la cadera. Entonces, es la búsqueda intencionada de todos estos síntomas, pacientes que han tenido ortopnea o disnea paroxística nocturna. Una consideración que tenemos que tener en pacientes adultos mayores es la búsqueda intencionada de toxicomanías. Generalmente no pensamos en el adulto mayor como un paciente que es sujeto a abuso de sustancias, pero sí es importante considerarlo porque estos pacientes con frecuencia nos van a hacer síndrome de abstinencias, puede ser a benzodiazepinas, el paciente que ya toma su medicamento, sea clonazepam, diazepam para dormir y que durante el internamiento no se lo damos, y obviamente es el paciente que en el posoperatorio se está poniendo inquieto y luxa la prótesis, ¿no? Entonces son pacientes que hay que considerar el uso de estos fármacos, obviamente, y esto también nos lo va a dar revaloración preoperatoria. Paciente con tabaquismo, que con mucha más frecuencia va a ser necesario que requiera un ingreso a UTI o a los cuidados intensivos, que con más frecuencia va a presentar infección de la herida quirúrgica o que puede presentar complicaciones pulmonares durante la cirugía o posterior a la cirugía. También es importante búsqueda intencionada de toxicomanías. Insisto, no lo pensamos, generalmente no pensamos que el adulto mayor puede estar cayendo en abuso de alcohol, en abuso de benzodiazepinas o de otras drogas, pero esto también nos va a tener injerencia en el sentido de que generalmente el anestesiólogo nos va a decir, ¿sabes qué? Necesité mucho más para sedarlo o mucho más para dormirlo porque el paciente ya usa ciertas cosas y no estábamos enterados. Como en cualquier paciente hay que considerar la presencia de alergias, y en algo en lo que sí hacemos mucho énfasis los geriatras es los fármacos previos. Aquí viene toda una evaluación de la que les voy a hablar un poquito más en cuanto a que pacientes que utilizan, generalmente el paciente adulto mayor es un paciente que va a contar con polifarmacia, que usa más de 3 fármacos en general. Y aquí tenemos que hacer énfasis en pacientes que usan ya antihipertensivos para que no se suspendan durante y después de la cirugía, en pacientes con hipoglucemiantes que se suspendan por el tema del ayuno, porque muchas veces se lo siguen dando y obviamente les hace la hipoglucemia en sala y obviamente esto va a complicar muchísimo el panorama quirúrgico. Pacientes que utilizan anticoagulantes que vamos a necesitar suspenderlos previo a procedimientos selectivos, o pacientes que usan antiagregantes del tipo aspirina o clopidogrel, o el uso de otros medicamentos como pueden ser antiepilépticos, estatinas o benzodiazepinas. Todo esto tiene que ser evaluado en el preoperatorio. Dentro de la exploración física, nosotros vamos a buscar de manera intencionada datos de enfermedad cardíaca, soplos, arritmias, sobrecarga, etcétera. Y obviamente eso nos va a hacer que consideremos si hay necesidad de algún otro estudio más avanzado. Entonces, prácticamente una vez que nosotros hacemos esta evaluación clínica, la necesidad de tomar más estudios se disminuye en un 60%. Obviamente eso le
le reduce la carga de trabajo a los servicios quirúrgicos y disminuye los costos, se retrasa menos la programación, porque generalmente el paciente al que le pedimos más cosas es el paciente al último que van a operar, ¿no? Entonces, es importante que se haga una buena evaluación para que no estemos cayendo justamente en este tipo de retrasos. De los exámenes de laboratorio, nosotros realmente para la evaluación lo que necesitamos es una biometría hemática, buscando anemia que podamos corregir en el preoperatorio. Vamos a buscar si hay datos de trombocitopenia o coagulopatías previas para poderlas corregir. Dentro del análisis de la química sanguínea, nosotros estamos buscando que el paciente entre con una glucosa entre 140 y 180, y esto es un criterio que desarrolló la Asociación Americana de Diabetes, porque los pacientes con arriba de 180 de glucosa en un evento quirúrgico es mucho más frecuente que se presenten eventos cardiovasculares o infecciones del sitio de herida quirúrgica. Buscamos que la creatinina esté por debajo de 2, esto es porque hay un incremento importante de la mortalidad después de esa cifra, y obviamente habrá que considerar el ajuste de fármacos anestésicos y otros de otro tipo, ¿no? Los tiempos de coagulación, tratar de corregirlos para que tengan INRs menores a 1.5, y la búsqueda de infecciones de vías urinarias, sobre todo en pacientes que se van a someter en cirugías protésicas, porque el riesgo de que se infecte secundario a esto es mucho mayor. Por ejemplo, pacientes que entran con una infección de vías urinarias a un reemplazo de cadera, una artroplastía, es 6 veces mayor el riesgo de presentar una infección de la herida quirúrgica. El electrocardiograma, sobre todo para pacientes que van a procedimientos de riesgo intermedio, toda la cirugía ortopédica prácticamente, y pacientes que tienen síntomas. Sobre todo vamos a buscar nosotros problemas del ritmo, fibrilación auricular, que es uno de los padecimientos más frecuentes en el adulto mayor, y muchas veces pedimos también esto para tener un basal, porque si se presenta un evento cardíaco durante o después de la cirugía, que tengamos algo previo que sepamos y tengamos un comparativo, ¿no? La radiografía de tórax, como les comentaba, cada vez se usa menos. De hecho, prácticamente ninguna de las escalas la utiliza ya, porque rara vez va a modificar la conducta o la estratificación del riesgo. Sin embargo, generalmente esta va aparejada con lo que nosotros ya investigamos en la evaluación clínica, va a tener en relación a los hallazgos de la radiografía. Los estudios complementarios van a ser para casos muy seleccionados, solamente pacientes que encontramos alguna situación en los estudios iniciales, y a partir de eso habremos de seleccionar generalmente en conjunto con cardiología cuál es el estudio de elección, ¿no? Un ecocardiograma de reposo, un ecocardiograma con dobuta, pruebas de esfuerzo, cateterismo, etcétera. Y eso también dependerá un poco del tiempo que tengamos para poder hacer la evaluación. Entonces, esto es algo que se va a determinar de forma individual y solamente se va a utilizar si va a modificar nuestra conducta terapéutica. Una consideración importante en adultos mayores es el riesgo tromboembólico. Sabemos que el paciente adulto mayor tiene muchísimo más riesgo de trombosis durante y después de la cirugía, porque tiene prácticamente todos los factores, son el nicho favorito, digamos. Son pacientes inmóviles, pacientes que tienen una edad más avanzada, que están obesos o que han fumado, etcétera, tienen muchos más riesgos. Y esto obviamente es importante considerarlo, porque a partir de esto viene la planeación del tratamiento de la profilaxis, que prácticamente en todo el paciente de ortopedia va a ser necesario que se someta a una profilaxis posterior a la cirugía. Ahora, algo en lo que los geriatras siempre hacemos muchísimo énfasis es en la conciliación de fármacos. Hay que evaluar, uno, lo que ya utiliza el paciente previo a la cirugía, y aquí hay que ser muy insistente, porque generalmente los pacientes hay medicamentos que no consideran que sean fármacos, o sea, que lo toman pero no nos dicen, y entre estos entran los multivitamínicos, fármacos para dormir, fármacos de medicina alternativa. Entonces hay que hacer una búsqueda intencionada y sí hacer el interrogatorio muy importante sobre este tema, porque generalmente puede tener un impacto en el manejo y en las complicaciones. Aquí tenemos nosotros que suspender aquellos que no sean indispensables. Esto es importante explicárselo también al paciente, porque generalmente nos dice, bueno, pero ¿por qué me suspendieron X, Y o Z? Bueno, se suspende lo que no es esencial durante el evento quirúrgico, y para definir qué no es indispensable o cuál no es esencial, hay que considerar cuál es el daño potencial por la suspensión. Por ejemplo, si yo le suspendo a alguien su vitamina D por osteoporosis durante unos días, no va a pasar a mayores, pero sin embargo, si yo, por ejemplo, le suspendo la quimioterapia vía oral que toma una paciente con cáncer de mama, probablemente ahí sí haya un impacto, ¿no? Entonces es importante explicárselo y hacer la selección intencionada de los fármacos. La otra cosa es que hay que considerar si hay una progresión o se podría dar una progresión secundaria a la suspensión de tratamiento. Por ejemplo, insisto, pacientes que están tomando quimioterapéuticos,
si lo suspendemos, cuál puede ser el impacto de esta maniobra, ¿no? Y la otra es considerar todas las interacciones que puede haber con los anestésicos. Generalmente pacientes que utilizan dosis altas de benzodiazepinas, hay que hacérselo saber a anestesio para que sepan exactamente qué dosis, o aumentar la dosis, o que no tengan eventos inesperados durante la cirugía. Hay que mantener los fármacos relacionados con las patologías del paciente ya conocidas, todos los antihipertensivos, antiarrítmicos, el paciente que ya viene utilizando digoxina, el paciente que utiliza algún antiepiléptico, habrá que dejarlo, o sea, no, esos no se suspenden, y eso es súper importante porque generalmente es donde luego tenemos problemas. Y en las dosis de insulina o en el uso de hipoglucemiantes habrá que hacer una evaluación, sobre todo porque generalmente esos pacientes van a quedar en ayuno, entonces habrá que disminuir las dosis o ajustar los horarios con respecto a lo que el paciente ya venía utilizando. Muy importante también que planeemos el reinicio de estos fármacos durante el postoperatorio. Por ejemplo, el paciente que ya utilizaba warfarina, que vino un reemplazo de cadera, a ese paciente se tendrá que ir anticoagulado y habrá que hacerlo el puente durante la hospitalización, ¿no? Iniciarlo antes de que se vaya de alta para que ya esté protegido antes de que se vaya a casa, ¿no? ¿Cuáles son los casos especiales? Y esto siempre es motivo de pregunta de las áreas clínicas, de las áreas quirúrgicas a las áreas clínicas. Los antiagregantes, sobre todo para pacientes que van a cirugías selectivas o programadas, habrá que suspenderlos al menos 10 días antes, si es el caso de ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Obviamente en cirugía de urgencia no tenemos esta ventana de oportunidad, pero hay que saber que finalmente en pacientes que vamos a ir a algo electivo, sí hay que hacerlo, ¿no? En pacientes con anticoagulantes que van a ir a una cirugía electiva hay que suspenderlo 5 días previo al menos y cambiar al paciente a heparinas de bajo peso molecular en caso de que sea necesario, dependerá un poco de la indicación del anticoagulante. Y muchas veces en pacientes que van a llegar a cirugía de urgencia que vienen utilizando estos medicamentos, habrá que considerar el uso de plasma para no retrasar el evento quirúrgico y corregir los tiempos de coagulación. Algo que es importante para los geriatras es, y que hace toda la diferencia muchas veces en el manejo postoperatorio, es identificar a aquellos pacientes que tienen riesgo alto de delirium. El delirium está considerado una complicación muy, muy frecuente en las áreas de hospitalización. Es un marcador de calidad hospitalaria, es un marcador de atención al adulto mayor, sobre todo en los hospitales que están como mucho más sensibilizados en este sentido. Y sobre todo porque se reconoce que el paciente que hace delirium durante la hospitalización es un paciente al que le va a ir mal. O sea, sabemos eso. O sea, la presencia de delirium incrementa hasta en un 50% la mortalidad de estos pacientes. Entonces, lo más fácil es que antes de que el paciente se opere, nosotros ya estamos identificando quiénes potencialmente pueden presentar delirium. No hay nada más triste que haber colocado o que hayan colocado una prótesis de manera espectacular en quirófano y que el paciente, por presentar delirium en el postoperatorio, en la agitación, luxa la prótesis, ¿no? Y todo el tiempo y dinero tirado a la basura. Entonces, ¿quiénes están en riesgo de delirium? Pacientes arriba de los 65 años, sobre todo, pacientes que tienen problemas visuales, auditivos, al paciente al que le quitamos los auxiliares, el paciente al que le quitamos los lentes, y obviamente eso lo deja en un estado de desconexión con respecto a su medio. Pacientes que tienen enfermedades graves o que están en las terapias intensivas, aquel que llega con una infección, el paciente que llegó con neumonía o que tiene una infección de vías urinarias, es más frecuente que presente. Pacientes con historial de depresión o que ya tienen diagnósticos de demencia, es más frecuente que sobre la demencia presente el delirium. Pacientes que tienen antecedentes de abuso de sustancias, y muchísimo más frecuente que el resto de la patología traumática, el paciente que llega con fractura de cadera es el que con más frecuencia va a presentar delirium. Pacientes que ya tienen patología renal, desnutridos o que tienen un estado funcional muy pobre, que habían estado postrados, inmóviles, también con mayor frecuencia van a presentar delirium. Pacientes que utilizan muchos fármacos, arriba de 3 fármacos ya consideramos polifarmacia. Bueno, esto depende de cada escuela y de la consideración del número, pero en general se considera que el paciente entre más fármacos emplee, es más probable que vaya a presentar delirium durante la hospitalización. Y aquellos pacientes que tienen fragilidad, por ejemplo, este es un concepto muy de geriatría, cómo consideramos un paciente frágil. No es un concepto que manejen el resto de las especialidades, pero es mucho más de geriatría. Paciente que tiene ya una situación que lo hace mucho más proclive y que el geriatra con mayor facilidad va a poderlo detectar. Entonces, todos estos pacientes que estamos considerando que tienen estos factores, es sumamente importante que hagan, o sea, que soliciten las áreas quirúrgicas una valoración por el geriatra. Esto puede hacer toda la diferencia en cuanto a cómo le va a ir a su paciente. Insisto, de nada sirve haber hecho una cirugía
ortopédica espectacular, si se va a echar a perder porque el paciente en su agitación o en su desorientación luxa la prótesis, se arranca el porto, etcétera. Entonces, bueno, finalmente, para concluir, la valoración preoperatoria es parte de la evaluación previa a un evento quirúrgico. No necesitamos tantísimos elementos para su elaboración, ya les comenté cuáles son los elementos generales y que finalmente si se requiere habrá pacientes que necesiten otro tipo de evaluación, otro tipo de estudios, pero no son la mayor parte de los pacientes. La evaluación nos va a permitir determinar riesgos cardiovasculares y no cardiovasculares, sobre todo, insisto, en estas patologías que cada vez le estamos reconociendo más, como son delirium, como es polifarmacia, como es caídas, cosas que antes no se consideraban dentro de la evaluación de los pacientes, pero que actualmente sí se consideran porque son marcadores de calidad hospitalaria. Entonces, a partir de la evaluación nosotros vamos a poder tomar medidas oportunas para eliminar o disminuir los riesgos y prevenir las complicaciones. El uso de índices es muchas veces para predecir los riesgos, pero también para hablar un idioma común y que nos podamos entender, pero no sustituyen el juicio clínico. Muchas veces me van a decir, es que tiene un Goldman 2, sí, pero tiene estas otras circunstancias o condiciones que necesitamos corregir a pesar de que tengas un Goldman 2, ¿no? Y lo que os comentaba, hay medidas y hay factores y hay situaciones muy específicas del adulto mayor, como es el delirium, que es en lo que más trabajamos prácticamente en las áreas de geriatría, que sí hace toda la diferencia en el manejo trans y postoperatorio. La mejor forma de evitar el que el paciente presente una de estas situaciones es justamente una buena evaluación en el preoperatorio, sobre todo pacientes que van a ir a cirugías selectivas o incluso en pacientes que llegan con una cirugía de urgencia, pero que tenemos una ventana un poco más amplia de oportunidad para trabajar. Sí podemos hacer toda la diferencia para que la cirugía llegue a buen puerto. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora, por su exposición, excelente exposición. Vamos a pedir al auditorio si tiene alguna pregunta, pues poder escribirnos en el chat o si no, les habilitamos el micrófono. Creo que no. Doctor Luther. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Karen Merlin. Ya vamos a ir juntándonos algunas preguntas más para hacer una ronda final. Y ahora me toca presentar al doctor Emilio Fantín, quien es traumatólogo ortopedista de profesión de la ciudad de Córdoba, Argentina, y que actualmente está tomando el papel de presidente de lo que es la AO Latinoamérica. Muy buenas noches, doctor Fantín. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues por favor, le cedemos la palabra para su exposición. Bueno, muchas gracias, Luther, una vez más por vuestra invitación. Le quiero agradecer a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, la filial de Cochabamba, al presidente actual, el doctor Cristian Soto, al secretario y vicepresidente Ariel Prado, que están acá presentes, por vuestra invitación. Y la quiero felicitar a Karen Merlin por la presentación que ha hecho, realmente muy completa y muy interesante y algo de mucha actualidad, en donde desgraciadamente en nuestra región de Latinoamérica no todos los servicios de traumatología gozan con la presencia de geriatras, pero bueno, esta especialidad de traumatología del adulto mayor es necesario trabajar en equipo y el equipo está compuesto no solamente por el cirujano y el anestesista, sino también por el geriatra, que es quien toma las decisiones para el tratamiento de nuestros adultos mayores. A mí me invitaron a hablar de estos temas de fractura por fragilidad. Ya hace un año hablamos de los principios del tratamiento y cómo se organizan los equipos. Y este año voy a hablar de algo un poco más complejo, que son las fracturas periprotésicas y periimplantes y por qué fallan algunas fracturas en estos pacientes, en el tratamiento de las mismas. No tengo ningún conflicto de interés, no tengo ninguna relación comercial con entidades que producen insumos médicos, y el motivo
y objetivo de mi presentación es describir los principios de tratamiento para la fractura de los huesos frágiles y dar algunas explicaciones por qué fallan las fijaciones. Voy a definir el concepto de una fractura periimplante, presentar las diferentes clasificaciones que existen actualmente y describir la influencia de la biomecánica en la producción de estas fracturas periprotésicas y periimplantes. Yo me voy a basar en casos clínicos propios, algunos casos clínicos de algunos amigos que me los han prestado. Este es un paciente de 58 años que tuvo un accidente de bicicleta, sin comorbilidades, como pueden ver tiene una fractura en la clavícula, y fue tratado en forma convencional, con una reducción anatómica, con una osteosíntesis convencional, con una estabilidad absoluta. Pueden ver que tiene un tornillo interfragmentario y la placa que está colocada en la parte superior. Podemos decir que está todo muy bien, pero ¿qué nos pasó? Nuestro paciente ciclista siguió andando en bicicleta y volvió a tener una nueva caída. Y entonces aparece esta complicación. ¿Y la complicación se debe a qué? Se debe a varias causas. Uno es la movilización temprana, este es uno de los principios de la AO, pero la movilización temprana tiene que ser con serios criterios. O sea, esta osteosíntesis de una fractura que no está consolidada no permite o no va a tolerar una segunda caída. Y casi siempre es necesario tener una protección. Entonces, ¿cuál es la solución? Ustedes pueden ver acá la solución en una radiografía de control a 6 meses después del rescate, en donde estos pacientes se deben tratar con principios que los vamos a ir describiendo, porque no dejan de ser huesos frágiles, en donde la placa bloqueada de ángulo fijo sería la elección. La elección de la técnica quirúrgica tiene que ser bien planificada, puesto que si vamos por la cara anterior de la clavícula tenemos mejores corticales por la cara superior. Tenemos que tratar de utilizar nuestros tornillos bloqueados que tomen dos corticales, o sea que sean bicorticales, y la función de estas placas en placa puente, o sea, buscamos estabilidad relativa. Con huesos frágiles o con huesos débiles es muy difícil encontrar estabilidad absoluta. Entonces vamos a repasar lo que ya habíamos presentado la vez anterior, los 7 principios de tratamiento para fracturas por fragilidad. La primera, que queremos que sea una cirugía de un solo disparo, o sea, una sola cirugía, no 2 como en este caso para lograr la solución. Y para ello es necesaria la planificación. La reducción no siempre tiene que ser anatómica, con que sea funcional es suficiente. Cirugías mínimamente invasivas, buscamos estabilidad relativa, es muy difícil obtener estabilidad absoluta en huesos osteoporóticos. Los implantes de estabilidad angular, como las placas bloqueadas, son muy buenos para este tipo de fracturas. Siempre proteger todo el hueso, no usar implantes cortos, sino implantes largos y la movilización temprana. Y ahora me voy estas son fracturas especiales, fracturas raras, pero cada vez las vemos más. Y son fracturas periimplante y fracturas periprotésicas en miembro superior. Hay mucho escrito en fémur, hay mucho escrito en cadera, hay mucho descriptivo en la literatura sobre fracturas periprotésicas en miembros inferiores, pero hay muy poco en miembro superior. De ahí que mi interés en esta presentación. ¿Qué es una fractura periimplante o una fractura con prótesis? Una fractura que ocurre con un hueso que ya está previamente fracturado y tratado y que quedó en el implante en ese hueso, ya sea dentro del canal medular o por fuera del canal medular. El implante puede estar cerca o distante de la fractura o en otro segmento del hueso que va a condicionar el tratamiento. Y ese implante puede ser una prótesis o puede ser una osteosíntesis. Ahora, ¿por qué cada vez vemos más fracturas periprotésicas y fracturas periimplantes? Primero, porque en los últimos años hay un aumento del número de artroplastias. Segundo, hay un aumento del número de fracturas tratados con osteosíntesis, fracturas que hace años eran tratamiento no quirúrgico, ahora se hacen tratamientos quirúrgicos. Nuestros pacientes, así como dijo Karen, la población está envejeciendo y entonces tenemos pacientes de mayor edad. Hay un aumento de la actividad de nuestros pacientes. Nuestros adultos mayores ahora hacen deportes y hay un aumento en el número y diversidad de los implantes utilizados. Por lo tanto, hace que cada vez tengamos, y vamos a ir viendo, casos más complejos para esta fractura.
Periimplante y periprótesis no es lo mismo. Periprótesis es cuando tenemos una prótesis, que vemos que en este caso en el fémur distal hay un componente que está dentro del canal medular. En el fémur proximal hay un componente como es el tallo de la prótesis que está dentro del canal y se asocia a una fractura. Y periimplante es cuando utilizamos un implante para solucionar una fractura y el paciente vuelve a tener otro traumatismo y se vuelve a fracturar. Con diferentes implantes esto ocurre. Y no solamente ocurre solamente con implantes, sino que a veces tenemos fracturas entre implantes y prótesis. Por lo tanto, los principios de tratamiento son los mismos y hay algunos factores determinantes en este tipo de fracturas, algunos factores que dependen del paciente, como la condición general, si hicimos o no una valoración apropiada multidisciplinaria preoperatoria, la demanda funcional. Es muy importante escuchar a nuestros adultos mayores cuál es la expectativa del paciente, cuál es la motivación para que le solucionemos este problema. También depende del paciente la calidad ósea. Sabemos que la osteoporosis es un factor importante para que se produzcan estas fracturas, las condiciones de los tejidos blandos y la familia y el apoyo social del paciente. Hay otros factores que dependen de la fractura, como es la localización, la existencia de otras deformidades previas, si hay desplazamiento, si hay implantes preexistentes, dónde están esos implantes, qué estabilidad tenía el implante previo, qué relación hay entre el implante previo y esta fractura. Y hay que saber si el paciente estaba recibiendo prevención secundaria de fracturas. La mayoría de estos pacientes no tienen prevención secundaria de la fractura, que es importante que se haga. Este es el segundo caso que le quiero mostrar. Es una mujer de 71 años que tenía una fractura 4 fragmentos en enero del 2019. Se le intentó hacer tratamiento no quirúrgico, evolucionó mal, por lo tanto, en el mes de febrero. Se le hace una cirugía de revisión de prótesis y la sorpresa es que el cirujano, al intentar hacer la rotación externa para la colocación de la prótesis, fractura la diáfisis del húmero. Y esto es un hecho que nadie lo quiere vivir, pero fíjense que el cirujano en el acto quirúrgico le coloca las hadas de alambres y esto se mantiene 4 meses después en esta radiografía de control. Cuando buscamos clasificación de fracturas de húmero, hay muy pocas. Entonces vemos que hay una clasificación de la Universidad de Texas que habla sobre fracturas periprotésicas en prótesis totales de hombro. Y la tipo 1 es la que acabo de presentar y está descrita como una fractura intraoperatoria. O sea, nadie está exento de que esto nos ocurra y tenemos que estar preparados cómo los tratamos. Luego hay tipos 2, 3 y 4. La tipo 2 cuando está a nivel del tallo, las tipo 3 cuando están por debajo del tallo y la tipo 4 según la clasificación de la Universidad de Texas cuando es una fractura escapular, generalmente una fractura rara y de baja energía. Esto se asocia mucho a lo que todos conocemos que es la clasificación de Vancouver. La clasificación de Vancouver es para fracturas periprotésicas de fémur, en donde se basa en la localización de la fractura, en la estabilidad del implante y el stock óseo. Las tipo A son aquellas que son extra, que son de las tuberosidades, trocánter mayor o trocánter menor. Las tipos B1 son las que tienen una fractura a nivel del tallo y el tallo está fijo. Las B2 y B3 son difíciles de diferenciar, pero el tallo está flojo, y las tipo C cuando son por debajo. Por lo tanto, si ustedes tienen acceso a un libro de fracturas periprotésicas, vemos que ya hay una clasificación unificada. Entonces la clasificación unificada es alfanumérica, y para fracturas de húmero, como en la clasificación de fracturas de la AO, tiene números. El húmero es el número 1, el húmero proximal es el 1 nuevamente, entonces son fracturas 1 a 1, y luego A, B y C es similar a la de Vancouver. A cuando son troquín o troquíter, B cuando son a nivel del tallo de la fractura, y C cuando son por debajo del tallo de la fractura. Pero como estamos hablando de periprotésica, también está la clasificación D, que es cuando hay fracturas entre implantes. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de fracturas. Esta es una mujer de 82 años que tenía un cáncer de mama,
que en el año 2000 le habían hecho una prótesis total de hombro y en el año 2020, o sea, 20 años después, sufre una caída y tiene una fractura con un implante fijo. Esta la clasificamos 1-1 porque es húmero proximal, y B1, B porque la fractura es a nivel de donde está el tallo y la prótesis está fija. Nos ponemos a planificar si deseamos cambiar o no. Es muy difícil cambiar esto. Imagínense que todo esto ya lleva 20 años con cemento. Entonces lo que se propone es, vamos a ver una secuencia de imágenes intraoperatorias. Se intenta la reducción manual, como no es posible, se hace una reducción a cielo abierto, con incisiones, con técnica lo menos invasiva posible. Ustedes ahí ven 3 incisiones. La incisión lateral es una incisión fundamentalmente para reconocer el nervio radial y poder así fijar, reducir la fractura, ya sea con clamps y con lazadas de alambre, y las otras 2 incisiones es para pasar con técnica mínimamente invasiva una placa por la cara anterior. Nosotros vemos que en este caso las lazadas de alambre son solamente para mantener la reducción, no son sistemas de osteosíntesis. Y posteriormente se desplaza, se desliza con la técnica de William Belangero por la cara anterior del húmero, una placa con fijación proximal y con fijación distal, y esto tiene una función de placa puente para permitir que forme callo óseo. En este tipo de fracturas, el tratamiento conservador es posible siempre y cuando no haya desplazamiento. En estos desplazamientos es muy difícil lograr tratamiento no quirúrgico. La reducción y fijación mediante abordaje abierto, con técnica lo mínimamente invasiva está indicado, y a veces se hace, como en este caso, técnicas mixtas, que quiere decir lazadas de alambre y placas, y esto es una fijación técnicamente demandante. O sea, hay muchas estructuras nobles, como es el paquete vasculonervioso y el nervio radial, y vemos que podemos mezclar algunos sistemas, como pueden ser cables o lazadas de alambres, que nos van a dar una buena reducción y nos van a mantener la fijación mientras fijamos las fracturas con nuestra placa definitiva. El cuarto caso que le quiero presentar es otra fractura periimplante. Cada vez vemos más este tipo de prótesis. Estas son prótesis reversas. Y las prótesis reversas, que nos dan un gran resultado cuando no tenemos manguito rotador en nuestros adultos mayores, tienen esta complicación. Fíjense, 3 años posterior a la cirugía, el paciente se cae. Era una mujer obesa, tiene un índice de masa corporal 33, era hipertensa y diabética, y tenía una fractura de tipo C. ¿Qué quiere decir? Que no está la fractura a nivel del tallo, sino que la fractura está por debajo del tallo. Esto lo tenemos que manejar como si fuese una osteosíntesis común, pero con una prótesis. Entonces, este tipo de pacientes, si bien lo vamos a tratar a la fractura, la fijación proximal está comprometida. Entonces, así como en miembros inferiores utilizamos cables, en este caso también podemos utilizar cables para la fijación proximal. El quinto caso es una fractura también de húmero, periprotésica, pero la fractura está por debajo del tallo de fractura, por debajo del tallo protésico. Es una mujer de 78 años que había sido operada por una fractura con esta prótesis en el año 2015, y ahora a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, tiene una fractura del extremo distal del húmero. Era una mujer que tiene comorbilidades, tiene una diabetes mellitus, hipertensa e hipotiroidismo. Entonces el planteo es cómo abordamos esto. Si bien tenemos algo adentro, tenemos que tratar como si fuera una fractura supracondilia. Entonces, si le hace una buena valoración prequirúrgica, tenemos que saber bien hasta dónde llega la fractura y hasta dónde llega el tallo de la prótesis, porque hay un principio que lo vamos a tener en cuenta al final en las conclusiones, que si vamos a utilizar implantes, los implantes se tienen que superponer. O sea, ya sea implante con implante o tallo protésico con implante. Entonces, acá podemos ver en el postoperatorio, y a 3 meses de postoperatorio, nuestros implantes colocados como si fuese una fractura supracondilia, pero los mismos se tienen que superponer aproximadamente
de 3 a 5 centímetros con el otro implante para evitar zonas de estrés. Podemos ver a 3 meses, tratándolo de esta manera, 3 meses de postoperatorio, la función de nuestra paciente con la función completa del codo gracias a esta osteosíntesis. Estas fracturas que afectan la diáfisis del humeral debajo del implante, en casos seleccionados como en este, pueden ser tratados con la osteosíntesis normal. La forma conservadora prácticamente casi no hay lugar para este tipo de fracturas. ¿Cuáles son los factores asociados en las áreas de estrés o áreas de tensión? Cuando tenemos 2 implantes en el mismo hueso, hay una zona que es una zona entre los 2 implantes, que se lo voy a marcar con círculo rojo en estos 3 ejemplos, son áreas de estrés, áreas de tensión. ¿Y de qué depende? Depende de las corticales, del grosor de las corticales. Sabemos que estos pacientes ya de por sí tienen osteoporosis, por lo tanto las corticales están comprometidas. De enfermedades metabólicas previas, de la distancia que hay entre los implantes, de las cirugías previas, de la estabilidad, ya sea por prótesis o por material de osteosíntesis, del largo de los tallos y si están fijos o están flojos, y cómo hicieron la cirugía. Porque ustedes saben que muchas veces uno fresa para poder colocar una prótesis, y si el fresado y la preparación fue muy agresivo, nos quedamos con menos cortical. Y todos esos son factores asociados y son áreas de estrés para que se nos produzcan estas fracturas. Todo esto hace que estas fracturas sean muy complejas en el tratamiento. Un caso de este tipo vemos en otro de los problemas. Este es un hombre de 68 años, también ciclista, que tenía asma bronquial, hipertensión, hipotiroidismo, paciente con asma bronquial en forma crónica, recibe corticoides, por lo tanto tiene corticoides en sus antecedentes. Y fíjense la calidad de la cortical de ese radio distal. Practicaba ciclismo regularmente, la fractura de esta muñeca había sido tratado 15 años antes con una técnica de una placa de titanio como la primera generación que salieron. Y cuando viene esta fractura, el planteo es ¿de qué hacemos? Entonces, ¿cuál sería la mejor elección? Y las elecciones pueden ser retirar la placa y colocar una placa recta de muñeca distal, retirar la placa y utilizar una placa de radio, retirar la placa y utilizar un clavo intramedular, hacer solamente tratamiento conservador. Nosotros optamos por retirar la placa e intentar colocar una placa de radio distal. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que no salieron los tornillos. Buscando literatura, Eladio Saura, de España, que lo conocemos, él describió en el año 2011 la fusión en frío de implantes de titanio. Por suerte, en nuestra región hubo pocos implantes de titanio. Ahora, con la importación china, cada vez empezamos a tener más. Pero digamos, ¿por qué por suerte? Porque existe lo que se denomina fusión en frío en los tornillos de la unión del bulón con la placa. Y en este caso hubo fusión en frío que fue imposible retirar los tornillos distales. Entonces, siempre cuando tengamos algún problema, más que nada si tenemos que retirar implantes, tenemos que tener un plan B. Entonces, si volvemos a nuestro plan original, lo que hemos decidido fue dejar la placa, colocar una nueva placa superpuesta con el implante previo en otra posición para solucionar el problema. ¿Y cuál fue el seguimiento? Comienza la rehabilitación 15 días después de retirar la sutura y se hacen movimientos de flexión, extensión, activos, y los controles los hacemos a los 6 meses, a los 4 meses, al año y a los 18 meses. Y acá podemos ver que si nosotros solucionamos el problema superponiendo implantes, utilizando técnicas de estabilidad relativa, no de estabilidad absoluta, como en este caso, y por más que tenga osteoporosis y protegemos la biología del hueso, el hueso va a consolidar. Y acá podemos ver en nuestro paciente la función a 1 año de postoperatorio de esta fractura y refractura periimplante del radio distal. Lo que hay que tener en cuenta es que una fractura periimplante puede ser el punto de partida de otras fracturas, de muchas fracturas más. Otra cosa
es que debe ser obligatorio usar una férula en todo el hueso osteoporótico para evitar la tensión en las áreas de protección, por lo tanto usar implantes largos. Y la interconexión entre los implantes va a permitir siempre un marco estable y rígido lo suficientemente fuerte como para resistir a la carga inmediata. Por último, le quiero presentar otro problema de miembro superior. No es una fractura periimplante, pero sí nosotros vemos, esta es una mujer de 75 años, que había tenido una fractura del húmero proximal y que había sido tratada no quirúrgicamente, en forma ortopédica, a los 50 años de edad. O sea, llevaba 25 años de esta consolidación viciosa. Pero nuevamente se cae, estaba en tratamiento con antirresortivos por la osteoporosis y tenía una fractura del húmero proximal. Entonces, en estos casos tenemos que plantearnos cómo tratamos esta fractura. ¿Las tratamos con prótesis? ¿Las tratamos con osteosíntesis? ¿O continuamos nuevamente en forma conservadora? Por lo tanto, los planteos son muchos. Muchas veces necesitamos más información. En toda fractura articular, no importa la edad del paciente, es necesario obtener una tomografía. ¿Qué información me da la tomografía? La fractura no me va a aclarar nada, pero sí me aclara que la articulación glenohumeral está indemne. Por lo tanto, no se justifica que utilicemos prótesis para tratar esta fractura. Tenemos que salvar esta articulación. Entonces, en este caso, teníamos la posibilidad de hacer osteosíntesis, hacer el tratamiento conservador, usar una prótesis parcial de hombro, hacer una prótesis reversa, y lo que optamos fue un poco por lo que sabemos hacer, que son técnicas lo menos invasiva posible, con placafilos que son para osteoporosis, para ver el resultado de esta mujer, que se empezó con ejercicios tipo péndulo, posteriormente ejercicios isométricos, y luego movilidad pasiva, la tercera y en la cuarta semana movilidad activa. Y esto es el control a 18 meses de postoperatorio, con una consolidación de la fractura y con una función del hombro, como ustedes lo ven. Para ir concluyendo, los mensajes que tenemos que llevar de estos casos es que la planificación ayuda a la toma de decisiones. Cada tipo de fractura va a requerir un implante específico. La elección del implante depende del tipo de fractura, de la morfología del hueso, de la calidad del hueso y las necesidades biomecánicas y funcionales. Siempre debemos tener en cuenta la previsibilidad tanto para el éxito como para los fracasos. Pensemos que estas fracturas podemos fracasar y la rehabilitación temprana siempre va a conducir a buen resultado. Quiero recordar los 7 principios de tratamiento para fracturas por fragilidad y posteriormente les voy a agregar 2 principios más para estas fracturas que tienen implantes o prótesis. Pensemos que nuestros adultos mayores no están en condiciones de recibir varias agresiones quirúrgicas, por lo tanto las cirugías tienen que ser de una sola vez y para ello la planificación es fundamental. Las reducciones tienen que ser funcionales, no hace falta que sean anatómicas. Siempre en adultos mayores intentar cirugía menos invasiva posible para las partes blandas. La estabilidad relativa es el orden para fracturas con huesos osteoporóticos. Los huesos osteoporóticos no toleran compresión, no aceptan estabilidad absoluta. Los implantes de estabilidad angular, como las placas bloqueadas, son muy útiles en estas fracturas. Siempre proteger todo el hueso, usar implantes largos que protejan del extremo proximal al extremo distal del hueso, y la movilización temprana es esencial. Los 2 principios que quiero agregar en estas fracturas con implantes o periprotésicas, uno es la superposición de implantes. Si estamos en presencia de estas fracturas, no duden en que hay que superponer implantes a la prótesis o implantes a otro implante, aproximadamente entre 3 y 5 centímetros para disminuir el área de estrés. Y por último, si tenemos estas fracturas y la prótesis está flojo o el implante está flojo, hay que hacer una revisión con la prótesis. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para las preguntas que deseen. Muchísimas gracias, doctor Fantín. Vamos a habilitar a los participantes su micrófono si alguien quiere lanzar alguna pregunta.
¿Alguna todo pregunta demasiado del claro. auditorio? Sí, creo que todo quedó muy claro, doctor. No tanto. Sí, son fracturas muy complejas. En realidad no es un tema apasionante, pero porque es nuevo. Estas fracturas durante mi entrenamiento en nuestra residencia no existían, las empezamos a ver ahora. Y es por todo lo que dijimos. Lo que posiblemente hablen ahora a continuación es la prevención secundaria de la fractura, que es medicación, que es el traumatólogo tiene que conocer. Muy bien, creo que vamos a esperar preguntas para la ronda final, donde vamos a debatir un poco. Mientras tanto, damos paso al doctor Jorge Villalobos López, quien es médico especialista en medicina física y rehabilitación y que actualmente se encuentra encargado del área de rehabilitación del Hospital Dr. Victorio de la Fuente Narváez, antes Magdalena de las Salinas, ¿no? Muy buenas noches, doctor Villalobos, ¿cómo está? Adelante, por favor, Hola, presentación. muy buenas noches. Saludos desde la Ciudad de México, aquí desde la tercera ola de COVID, agradeciendo a la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Trauma la invitación, su filial Cochabamba, y al doctor Fernando Espinosa por invitarme. Agradezco muchísimo. Quiero felicitar al doctor Emilio Fantín, esa excelente plática. Estaba yo muy emocionado y muy atento, a pesar de no ser ortopedista. Me pareció excelente su charla. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿sí se ve? No se ve su pantalla todavía, doctor. Bueno, ¿ustedes me dicen? A ver. Déjame ver. Ahora sí. Ahora sí se ve, doctor. Excelente. Bueno, vamos a hablar de la rehabilitación postquirúrgica en el paciente geriátrico. A ver. Yo no. Perdón. Ahí está. Bueno, el envejecimiento humano, como lo dice la OMS, pues es consecuencia de la acumulación de daños moleculares y también de años. Y daño molecular y celular a lo largo del tiempo. Esto va a disminuir la respuesta homeostática y va a haber pérdida progresiva de las capacidades físicas y cognitivas que gradualmente pueden disminuir la independencia funcional y eso pues afecta la independencia de las actividades de la vida diaria. ¿Qué pasa cuando se hospitaliza un paciente geriátrico? Pues es un evento trascendental. Al menos un tercio de los pacientes ya traen algún grado de dependencia. Se dice que alrededor del 33% de los pacientes adultos mayores, cuando ingresan a un hospital, ya tienen algún grado de dependencia y alrededor de los 80 años, esto ya aumenta más o menos en un 50% de algún grado de dependencia. Ahora, esto va a ser de riesgo para la pérdida de la independencia funcional y si a eso le agregamos una malnutrición, una estancia prolongada, una inmovilidad, polifarmacia, pues estos factores van a aumentar la pérdida de la capacidad funcional. Esto es un reto para los sistemas de salud, ya que cuando el paciente se egresa, pues le dejamos toda la carga al cuidador principal, o al cuidador primario, o al familiar, y esto puede generar bastantes problemas en la familia. Se dice que en una pérdida funcional al egreso de una hospitalización está más o menos entre el 35 y 73%, por lo cual la recuperación va a ser lenta. ¿Cuál es el objetivo de la charla? Pues conocer la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, educativas y sociales con el objetivo, en la medida que sea posible, ¿verdad?, recuperar, compensar o mantener aquellas capacidades funcionales del individuo para favorecer un grado suficiente de autonomía que mejore su calidad de vida, alcanzando la mayor satisfacción personal y la mejor integración social.
La rehabilitación es un proceso de duración limitada con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel funcional, mental y social óptimo. Comprende medidas encaminadas a compensar la pérdida de la función o limitación funcional, la enseñanza de ayudas técnicas como serían los bastones, las andaderas, sillas de ruedas y los reajustes sociales que se tengan que hacer para que el paciente se reincorpore. Bueno, el paciente que está hospitalizado pues se encuentra inmóvil, ¿no? Y esto aumenta la posibilidad de presentar algún tipo de discapacidad o de precipitar la transición de discapacidad leve a una grave e incluso progresar a la muerte. Ahí la importancia. Ahora, en un ambiente hospitalario como el que tenemos, yo trabajo en un hospital de ortopedia, el Hospital de Magdalena de las Salinas, yo supongo que la mayoría lo conoce, pero las camas que usamos ahí en el hospital son muy altas, entonces es un problema para el paciente geriátrico el querer ir al baño, ya que las camas requieren de un banco especial para poderse bajar de ellas. Si a esto le sumamos los horarios rígidos que tienen el personal de salud, bueno, no solo las enfermeras o los médicos, sino que también incluso la gente de intendencia, los camilleros que tienen que llevarlos a estudios, pues les dejan horarios muy cortos para realizar su rehabilitación. También existen barreras arquitectónicas. Nosotros utilizamos algunos aditamentos para que el paciente pueda caminar, pero en algunos espacios estos aditamentos, estos auxiliares de la marcha no pueden pasar. Entonces, eso es otro de los problemas. Y si a esto le sumamos que el paciente, pues por evitar todo esto, pues prefiere que le pongan un pañal o que le pasen un cómodo o un pato, entonces el paciente pues se queda inmóvil, ¿no? Y bueno, también los cambios bruscos de alimentación debilitan a nuestros pacientes. Bueno, ¿qué factores de riesgo hay durante la hospitalización? Bueno, pues el deterioro del estado funcional, deterioro cognitivo, delirium, depresión, como lo comentaba la doctora Karen, niveles socioeconómicos bajos, red de apoyo social insuficiente y la polifarmacia. También los síndromes geriátricos nos van a limitar nuestra rehabilitación. El síndrome geriátrico de caída, de incontinencia urinaria y fecal, sarcopenia, mareo o hipotensión ortostática, déficit sensorial y deterioro cognitivo dificultan el proceso de rehabilitación intrahospitalaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar, como dice la doctora Karen, las escalas son importantes. Aquí tenemos la ISAR-HP, que es para evaluar el riesgo para deterioro funcional durante la hospitalización. Esta presentación, bueno, a pesar de que va a quedar grabada, se la voy a enviar al doctor Espinosa para que la puedan tener ustedes y puedan tener todas las escalas y todos los ejercicios que se van a ver aquí. Bueno, la escala ISAR-HP utiliza 4 reactivos que otorgan una puntuación mínima de 0 y máxima de 5 y el resultado 2 o más puntos traduce en un riesgo para el deterioro funcional durante su estancia y egreso hospitalario. Esta escala tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 39%. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación integral, identificar el deterioro funcional, cognitivo y psicológico, ver su entorno social y los recursos económicos con los cuales cuenta el paciente. Aquí tenemos una escala, aquí es una escala que es el índice de Bartel que nosotros podemos utilizar para saber cómo está nuestro paciente en cuanto a sus actividades de la vida diaria y el grado de dependencia que tiene. Esta escala fue diseñada para pacientes con enfermedades cerebrovasculares, sin embargo, nos es útil para cualquier otra situación y nos permite ver qué tanto es el paciente independiente y qué tanto es dependiente. Va sumando puntos de acuerdo a las actividades como la alimentación, lavarse, vestirse, asearse, etcétera, y al final se suman los puntos y ahí tendremos nuestro resultado. Tenemos otra escala, el índice de CAS, que también nos permite evaluar la independencia del paciente. Aquí se refiere también a actividades de la vida diaria, como el vestido, el uso del WC, la movilidad, la continencia, alimentación, etc. El médico en rehabilitación realiza una exploración física, primero signos vitales, realiza una evaluación de la postura, la marcha en la medida que sea posible, el tono, las contracturas, arcos de movilidad, estabilidad articular, fuerza muscular, sensibilidad profunda y superficial y reflejos. Bueno,
Una vez que se tiene la evaluación, hay que tomar en cuenta que si un paciente permanece 10 días en cama, eso equivale a un 15% de disminución de la fuerza muscular y un 6.3% de pérdida de masa muscular magra. A eso le podemos sumar las contracturas que se van formando. Si el paciente está completamente inmóvil, las úlceras por presión, por lo cual es muy importante no restringir el movimiento articular y muscular y una movilización temprana, como lo decía el doctor Emilio. ¿Cuáles van a ser los objetivos de rehabilitación? Pues estabilizar el desorden primario que origine la inmovilidad. Es decir, nos ha pasado con pacientes que salen de sala por artroplastía total de cadera, que salen amarrados a un inmovilizador. Entonces nosotros en piso los desamarramos y les permitimos ligero movimiento para que no se deteriore tanto el músculo, ¿no? Prevenir las complicaciones o discapacidad secundarias al evento de hospitalización, detectar y tratar las alteraciones funcionales de la marcha, vestido, alimentación, etcétera. Intervenir oportunamente en su manejo. Nosotros en el hospital de Magdalena de las Salinas iniciamos el tratamiento de rehabilitación. Si no es posible el mismo día, al día siguiente inician todos nuestros pacientes su proceso de rehabilitación. También promovemos la adaptación a su medio, a la discapacidad residual y a su dinámica familiar al egreso hospitalario. Bueno, idealmente nosotros deberíamos hacer una evaluación como médicos en rehabilitación del peso y la medición de la masa muscular, tanto al ingreso como al egreso. Y se debe hacer una prescripción del programa de ejercicio de forma segura y efectiva e individualizada para cada caso. Trabajamos varias áreas. Bueno, aquí hace mucho énfasis en la propiocepción y la sensibilidad, porque cuando el paciente se va a poner de pie, si tiene ya mucho tiempo de no caminar o de ponerse de pie, esto, si no se trabaja antes, podemos tener un riesgo de caída. Entonces, por eso hacen tanto énfasis en esta parte de la rehabilitación. Todo esto es tomado de unas guías que nosotros tenemos aquí en México para el manejo del paciente geriátrico hospitalario. Les voy a dejar ahí la liga para que ustedes también lo puedan revisar con calma. Y también hace mucho énfasis en lo que es la rehabilitación pulmonar. La terapia física, en términos generales, debe hacerse 2 veces al día durante la hospitalización, con una duración de 30 minutos por sesión, iniciando más o menos de 5 a 10 repeticiones cada ejercicio. Ok, aquí les dejo algunas pues, guías que pueden hacer con sus pacientes. Nosotros primero trabajamos con nuestros pacientes en la cama el primer día, le hacemos cambios posturales, ejercicios pasivos, de movilidad articular. Después los sentamos, permitimos que el paciente pase un poco el mareo y también si el paciente tiene todavía medicación o polifarmacia, pues permitimos que el paciente se sienta mejor, que deje de estar mareado. Entonces, cuando ya el paciente vemos que se encuentra en condiciones para ponerlo de pie, entonces ya lo paramos. Dependiendo la cirugía que se le haya realizado, nosotros vamos a hacer estas actividades. Por ejemplo, los pacientes con artroplastía total de cadera, nosotros los levantamos al segundo día. El primer día solamente trabajamos en cama y en sedestación. Al tercer día ya podemos ponerlo de pie y lo ponemos a caminar. Bueno, aquí tenemos algunas técnicas de estiramiento que nosotros podemos hacer con nuestros pacientes. Esto es de manera global, aunque como ya lo mencioné, los pacientes deben de considerarse individualizados y tenemos que enfocarnos obviamente en las áreas que fueron afectadas. Entonces, esto es en términos globales, podemos hacer algunos estiramientos. Obviamente nosotros no vemos solo un brazo o una pierna, ¿no? Nosotros en rehabilitación trabajamos de manera global, entonces ponemos actividades de todo el cuerpo, podemos hacer estos estiramientos, estos movimientos. Aquí se ilustran algunos estiramientos para los isquiotibiales. Como se dan cuenta, todos estos ejercicios, estos estiramientos son
válidos y son adecuados para los pacientes geriátricos, no son nada complicados. Y aquí les voy a dejar todo esto. Es como una guía. Esta guía la ofrece la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Sur del siglo XXI para los pacientes hospitalizados, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, son ejercicios bastante sencillos y fácil de realizar. Aquí tenemos otro tipo de ejercicios. Este los ofrece la Universidad de Stanford, con descargas de peso, puntas talones, y aquí la guía de rehabilitación pulmonar con algunos ejercicios que son también muy sencillos, que ustedes pueden utilizar con todos sus pacientes durante su estancia hospitalaria. Nosotros en rehabilitación tenemos dos áreas importantes, que es la terapia física, que es la que ya vimos, y la terapia ocupacional. La terapia ocupacional tiene varios rubros, pero básicamente se centra en las actividades de la vida diaria. Aquí tenemos lo que sería el manejo de texturas para el retorno sensorial, el esquema corporal frente a espejo, ejercicios orofaciales y ejercicios de miembros torácicos, así como las medidas de higiene de columna y orientación sobre cómo dormir, cómo levantarse de la cama, etc. Esta es la liga para que todos ustedes puedan leer si les interesa más sobre el proceso de rehabilitación de los pacientes geriátricos. Está muy sencilla, la pueden descargar sin ningún problema. Y de todas maneras, cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctor Villalobos, por la exposición. No sé, doctor Prado, si quería decir algo. No, excelentes las presentaciones. Muchas gracias a los expositores. Y pues si hay preguntas, ¿no? Podemos coordinar la ronda de preguntas. Sí, deme un segundo. Vamos a activar los micrófonos para la gente, si quiere participar, puede hacer. No sé si hay alguien que quisiera hacer una pregunta en directo o paso con las preguntas que tengo registradas. Allí andan tímidos, creo, con el micrófono. Muy bien. Hago una pregunta. Le quiero hacer una pregunta a Karen, ya que la tenemos acá. ¿Cómo organizas en el servicio de ustedes la prevención secundaria de fracturas? ¿Con qué medicamentos? ¿Los pacientes se van de alta con indicación de calcio, vitaminas, alendronato? ¿Cuándo? Idealmente esa debe de ser la indicación. Desafortunadamente aquí tenemos un desfase. Digamos, nosotros que estamos un hospital puramente de trauma y ortopedia, con lo que es el seguimiento en las unidades de primer nivel, donde van a, pues, a regresar la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Idealmente, claro que deben de ir, porque finalmente ya son pacientes que ya se fracturaron, que ya tuvieron un evento y que deberían de ir, ¿no? O sea, aquí sí tenemos nosotros digamos, pues una deuda con este tipo de pacientes porque no hemos logrado como ese enlace que es tan necesario para evitar reingresos, ¿no? Pero sí, desafortunadamente es lo que se debe hacer, pero no se hace, ¿no? Esto ocurre, yo creo que en toda América Latina nos pasa algo semejante, que ya se fracturó, llega a los servicios de urgencias, resolvemos la urgencia, pero no estamos yendo un paso adelante en ese sentido, ¿no? O sea, evitar que este paciente reingrese, que el paciente que llegó con la fractura de radio reingrese por la fractura de cadera, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos un problema, creo. ¿Y cómo nos recomendarías ahora en Latinoamérica a nuestros pacientes? ¿Se deberían ir todo con alguna receta de algún medicamento, de suplemento de calcio, de suplemento de vitamina? O sea, no lo hacemos porque tampoco lo promocionamos, pero
tú como geriatra nos invitarías a que lo hagamos en países Sí, como sí, sobre Bolivia, todo como Argentina? por el tipo de paciente que nosotros estamos vigilando o evaluando, las comorbilidades, el uso de fármacos, son pacientes que idealmente deben de irse suplementados, ¿no? En México, y supongo que el caso de Latinoamérica en general es lo mismo, más del 80% de los pacientes adultos mayores tienen deficiencia de vitamina D, entonces deberían ir cuando menos en ese sentido, más allá de si vamos a indicar algo diferente, un bifosfonato, teriparatide o alguno de estos fármacos que tenemos disponibles ya de forma específica, pero cuando menos deberían irse con esta suplementación, ¿no? Que ha demostrado pues la utilidad y que en realidad en costos no es o sea, no es algo que vaya a llevar a la quiebra a ningún sistema de salud, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero que evitaría que estos pacientes reingresen. O sea, la tragedia es que veamos venir el problema y que no se estén tomando las acciones que eviten, ¿no? O sea, los costos que generan estos pacientes, y esto realmente es la razón, yo creo que porque la que geriatría ha avanzado mucho en general, que se ve el costo a largo plazo de estos pacientes, o sea, en muchos sentidos, no solo lo económico. Entonces sí debe haber una modificación importante, ¿no? Sobre todo los sistemas de salud. No estábamos acostumbrados, o sea, y esto yo creo que ortopedia no es la excepción, o sea, no estábamos habituados a este tipo de pacientes y ahora que tenemos, o sea, que nos enfrentamos a estos problemas, tienen que cambiar forzosamente los servicios. Sí, sí, yo sé que además para las áreas quirúrgicas en general es un poco, pues, un poco difícil al principio cuando trabajamos los geriatras porque somos, como vemos otras cosas, ¿no? O sea, también para los geriatras en principio es diferente trabajar con áreas de ortopedia. Yo ahorita ya tengo varios años y definitivamente es un mundo aparte, ¿no? Pero creo que es de las áreas en las que sí podemos hacer muchísimo trabajo en común y mejorar finalmente a largo plazo, no solamente para el individuo, sino para la familia. Aquí lo que yo siempre les llamo o les hago mucho énfasis es que el paciente adulto mayor, lo que hagamos o dejamos de hacer, no solo le pega a ese paciente, sino a la familia, al entorno. Entonces, obviamente hay que trabajar muchísimo más en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Una Yo consulta, quisiera agregar. Disculpe, doctor Villalobos, por cortarlo. Doctora, una consulta. Hay formulaciones de calcio, a lo que estamos hablando, calcio y vitamina D3, pero de la mano de algún endocrinólogo alguna vez he escuchado de que la concentración de vitamina D3 que se suplementa con el calcio, o sea, que ya viene junto, no es la suficiente. No es Entonces, suficiente. ¿cuál es la dosis que se debería dar de vitamina D3 para tener esa... Idealmente, o sea, en estos pacientes deberíamos hacer una determinación sérica de 25-hidroxivitamina D, es lo ideal, ¿no? Las preparaciones que se utilizan, sobre todo en pacientes con una deficiencia, como la vemos, o sea, como es el caso de la mayoría de los adultos mayores en México y en Latinoamérica, deberían ir cuando menos a dosis de 4,000 unidades. Y la razón por la que la mayoría de las preparaciones que venden en el mercado, que son calcio más vitamina D, es que la preparación es tableta. Y este tipo de preparaciones ya de dosis más alta de vitamina D necesitan ir en una capa especial, ¿no? O sea, ya en cápsula. Entonces, por eso nunca alcanzan la dosis adecuada, ¿no? Entonces, lo que sí les recomendamos a los pacientes es, o sea, a veces, o sea, lo más conveniente realmente para alcanzar las dosis adecuadas sería calcio por un lado y vitamina D en otra presentación. Muy bien, gracias. Doctor Villalobos, quería participar. Sí, quería comentarle, es que nosotros aquí en el IMSS no tenemos como tal estos fármacos, o sea, por eso es que salen sin esa receta. Y luego la mala dieta que tenemos en México, no sé, en Sudamérica, ¿verdad? Pero acá se consume mucho Coca-Cola y también poco, o sea, los pacientes geriátricos ya tienen un síndrome de mala absorción, entonces, aparte de que absorben poco, comen mal. Entonces, nosotros, ante eso, como servicio de rehabilitación, les damos una guía de los alimentos que pueden consumir para favorecer un poco más los niveles de calcio en la dieta. Les recomendamos asolearse 15 minutos entre las 9 y las 10 de la mañana, entre las 5 y las 6 de la tarde, y las descargas de peso y el ejercicio para favorecer la remineralización ósea.
Y una pregunta en relación a lo que mencionó el doctor Villalobos, me parece interesante el tema de la mala absorción en el adulto mayor. ¿Qué opinan ustedes acerca del recambio de la flora bacteriana y cuál sería, digamos, lo adecuado, si es bueno o no hacerlo en el adulto mayor? Bueno, en términos generales sabemos que todo el proceso digestivo se modifica en los adultos mayores, más aún en pacientes que, o sea, que utilizan múltiples fármacos. O sea, lo más frecuente que nosotros damos a ver, y esto es prácticamente una receta de cocina en en todos los servicios de primer nivel, que el paciente va con un bloqueador de bomba de protones, medicamentos como meprazol, esomeprazol. Entonces ya desde ahí estamos modificando, ¿no? No hay una tendencia o no hay un estudio que nos demuestre la necesidad de suplementar, por ejemplo, el uso de lactobacilos de manera habitual en estos pacientes. Sin embargo, en lo que sí se ha demostrado la utilidad es realmente revisar toda la lista de fármacos y muchas veces las hospitalizaciones son justo el momento adecuado para hacerlo. El paciente que viene tomando bloqueador de protones sin necesidad o el paciente que está utilizando antibióticos de manera rutinaria, por ejemplo, pacientes con sondas urinarias que no es raro que les dejan ya un antibiótico de manera continua. Este es el momento en el que deberíamos hacer esa evaluación, ¿no? O sea, no hay una indicación, insisto, tal cual o una recomendación, un posicionamiento de las asociaciones de geriatría en el uso del lactobacilo, sino más bien en el sentido de revisar la pertinencia de las indicaciones o de los tratamientos que están tomando los pacientes, tratar de limitar las listas de medicamentos, suprimir lo que no es necesario, incluso muchas veces suprimir medicamentos que, o sea, que a lo mejor aquí suena un poco raro, medicamentos cuyo beneficio ya no vamos a ver, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos pacientes de 90 años a los que les quieren seguir dando, por ejemplo, estatinas, ¿no? O sea, pues ya, o sea, bajarle el colesterol a alguien a los 90 años, hay que verificar realmente cuál es el objetivo de esto, ¿no? Entonces, más bien en ese sentido van las recomendaciones. Sí, muchísimas gracias. Aquí tengo un par de preguntas en relación al uso de ácido tranexámico. Preguntan, ¿qué tan aconsejable es utilizar un ácido tranexámico para disminuir las pérdidas hemáticas durante los procedimientos en pacientes adultos mayores? Y si ustedes han sido testigos de algún evento embólico ocasionado secundario al uso del ácido tranexámico. Realmente con una evaluación previa, o sea, previendo las cosas que sabemos que o sea, que podrían incrementarnos el sangrado trans y posoperatorio y eligiendo un buen procedimiento. Muchas veces aquí es donde nosotros también tenemos injerencia porque hablamos con la gente de trauma y ortopedia, así de, bueno, a lo mejor el paciente era candidato a cierto tipo de implante, pero por sus condiciones, porque es hepatópata, porque viene anticoagulado, o sea, o dame oportunidad de corregir esto para que ustedes no se pongan en riesgo, porque finalmente es un poco cuidarnos también todas las espaldas, ¿no? O sea, y cuidar al paciente en el trans y en el pos, o sea, en la medida en que yo le haga ver también al quirúrgico este tipo de detalles, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor tú tenías previsto, voy a poner un ejemplo, un DHS, ¿no? Pero el paciente es hepatópata, tiene alargamiento de los tiempos, o sea, hay otras opciones, puedes ofrecer algo diferente y muchas veces preferimos estas cosas. Es por eso importante la planeación preoperatoria, ¿no? O sea, el decirles, este paciente tiene cierto riesgo de sangrado y más allá o mejor antes de pensar en utilizar este tipo de fármacos o este tipo de implementos, pensar en otras opciones o en optimizar las condiciones, ¿no? O sea, a mí no me tocaba ver ningún evento de embólico con el uso de este medicamento, pero bueno, está reportado en la literatura, ¿no? Entonces. Okay. Doctor Fantín, tal vez alguna experiencia. Nosotros usamos ácido tranexámico, pero en cirugías programadas. La cirugía de emergencia, en realidad, porque el ácido tranexámico se puso muy de moda en la guerra del Golfo, para politrauma, donde salvó muchas vidas y evitó transfusiones. Pero en mi práctica lo usamos en forma programada para cirugías programadas, como en el caso de artroplastias. Entonces el paciente está evaluado previamente.
no hemos tenido ningún tipo de complicación tromboembólica. Y es anestesista dependiente. Hay anestesistas que se niegan, pero la mayoría ya están aceptando. Y lo que sí hemos visto es una disminución de la necesidad de transfusiones en el postoperatorio. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta que dicen, ¿qué tan frecuente es ustedes que vean después de inmovilización un procedimiento quirúrgico y que después lo inmovilicen el síndrome doloroso regional complejo en estos pacientes? No sé si doctor Fantino o doctor Villalobos si han tenido oportunidad de ver algún SUDEC, como le llaman, ¿no? O alguna algodistrofia, right? Alguna causalgia. No, bueno, desgraciadamente existe. Y en realidad es consecuencia posiblemente de la inmovilidad. Yo creo que si el acto quirúrgico es con osteosíntesis, esto estamos viendo mucho menos. Cuando se usaban yesos, te estoy hablando, yo ya tengo varios años de ortopedista, entonces en la década del 80, en la década del 90 se utilizaban mucho yeso, ahí se veía mucho más. En este momento estoy viendo algunos pacientes, pero es mucho menos y de menos magnitud que cuando utilizábamos inmovilizaciones con yeso. Por ejemplo, el último caso es una fractura de olecranon, una fractura con que se hace una cirugía muy poco invasiva para que se mueva sin inmovilidad y me ha hecho un SUDEC en la mano. No sé causa, pero hay mucho menos que previamente. Creo que ahora el traumatólogo moderno hace mucho más osteosíntesis que antes. Por eso esta enfermedad es menor. Tal es así que buscando en la literatura no sabemos cómo tratar esta complicación, salvo la movilización, moverlo lo más rápido que se pueda. Por eso el equipo de rehabilitación es fundamental para evitar esta complicación. Doctor Villalobos, usted Sí. que está de ese lado. Sí, de hecho, bueno, el síndrome doloroso regional puede ser incluso dado desde el momento del trauma, ¿no? Del momento en el que el paciente se fractura. Entonces, pues esto, como dicen, es multifactorial. Creo que como dice el doctor Fantin, la movilización temprana, la rehabilitación temprana también ha disminuido mucho la presencia de esta complicación, que cuando llega a aparecer es de muy difícil manejo y que para nosotros incluso en rehabilitación es un reto, ¿no? Entonces sí, definitivamente la movilización temprana también disminuye mucho el riesgo de aparición de esto. Si tomamos en cuenta ahora esos dos factores, por ejemplo, en su exposición, doctor Fantin mencionó que alguna vez hacen una osteosíntesis y sabemos que la osteosíntesis no está bien fija. Nosotros como especialistas sentimos que el hueso es de mala calidad, que los tornillos no tienen un buen agarre. ¿Qué tan pronto podríamos enviar al paciente a la rehabilitación precisamente para evitar estas complicaciones y tener una rehabilitación precoz? El secreto es hacer una buena fijación. O sea, el primer caso que les mostré, que era una fractura de clavícula, que a las 3 semanas ya se había saltado todo, si ustedes ven, es una placa convencional con tornillos convencionales y muchos de ellos ni siquiera eran bicorticales. O sea, en una posición en donde para una persona joven funciona bien, pero para un adulto el hueso, la cortical de la clavícula, de la parte superior e inferior es de menor calidad que anterior y posterior. Yo creo que el secreto es prevenirlo. Cuando el implante está flojo, le pongan el yeso que quieran, inmovilícenlo con lo que quieran, molesta. O sea, el tema es qué estabilidad estás buscando, de acuerdo a la fractura, y la estabilidad del implante. Implante flojo no sirve, por más que le pongan yeso, más vale que no hagan tratamiento quirúrgico. Pero vuelvo a repetir, en los principios, de fijación de fracturas de huesos frágiles o fracturas de huesos osteoporóticos, hay que contar con implantes de ángulo fijo. O sea, yo creo que los implantes convencionales en huesos de personas jóvenes sigue teniendo mucho valor. No todo tiene que ser implante fijo, pero en los adultos mayores sí. Muy bien, gracias. Yo quisiera comentar también algo, Doc. En medio privado, no en institución, ¿verdad? La rehabilitación
se hace inmediata. O sea, tenemos equipos de fisioterapia que incluso favorecen la cicatrización, no solamente de la piel, sino también del hueso. Entonces, podríamos iniciar desde el momento en que sale el paciente del quirófano, bajo las indicaciones también del ortopedista, por supuesto. Contamos con una gama amplia de equipos que pueden favorecer la cicatrización de manera exitosa y de manera más rápida, ¿no? Entonces, pues la rehabilitación se puede hacer inmediatamente. Ok, no sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo aquí un par más. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular. No sé, por ahí, doctor Espinosa, doctor Prado. Bueno, al doctor Fantin, en relación a la osteosíntesis y los actuales métodos de aumentación, ¿qué experiencia tiene? Pues si nos puede comentar algo, por favor. Vamos a hablar de donde estamos nosotros. Nosotros estamos en Latinoamérica. Entonces las técnicas de aumentación con el fosfato de calcio casi no las podemos hacer por los costos. O sea, los implantes son especiales, son implantes que, como por ejemplo el DHS o con las láminas espirales que son perforados y se le colocan productos que son muy caros. Nosotros en Latinoamérica hacemos aumentación de otras maneras. Uno es con metilmetacrilato, que es el cemento quirúrgico, que lo usamos cuando realmente vemos que los implantes no toman, y es un método importante, lo que hay que entrenarse, porque digamos el cemento fragúa muy rápido. Se puede hacer aumentación con metal, o sea, por ejemplo, en fracturas de maleolo externo, no solamente se colocan las placas de tercio de tubo, sino que se coloca un tornillo intramedular como para que se ayude a fijar. Existen diferentes métodos. Es un serio problema la osteoporosis y la fijación. Por eso se está estudiando, se está viendo, y que en los adultos mayores, a diferencia de una persona joven, si fracturas articulares es posible colocar prótesis, a veces nos orientamos más a una prótesis que a una osteosíntesis. Ejemplo, fracturas de cuello de fémur. Una fractura de cuello de fémur que una persona joven tratamos de salvarle la cabeza del fémur, en un adulto mayor posiblemente nos orientamos más a prótesis, por todo este sistema de que fracasan un poco la fijación de la osteosíntesis. No te puedo decir más. Confieso que el fosfato de calcio nosotros no los usamos. Son excesivamente caros para mi país. Gracias, gracias. Aquí hay otra pregunta que habla acerca de la profilaxis antitrombótica. Doctora Karen, en pacientes no cardiópatas, o sea, que no requieran, por ejemplo, una, ¿cómo se dice? Una anticoagulación como tal, ¿no? ¿Hay alguna preferencia por utilizar, por ejemplo, la aspirina, el clopidogrel o el rivaroxaban, por ejemplo, como anticoagulantes de vía oral o con profilaxis, ¿no? En este caso. Bueno, pacientes que no tengan otra indicación de anticoagulación, actualmente la idea es que estos pacientes deben irse con anticoagulantes del tipo rivaroxaban, que fue el primero que se probó y se aprobó para este tipo de pacientes, sobre todo pacientes que van a reemplazo articular rodilla o cadera, son en los que se tiene bien demostrada la necesidad, ¿no? Actualmente a veces es un tema de costos y de disponibilidad que se les termina dando aspirina, lo cual no tiene ningún beneficio en realidad. Entonces, la verdad es que ahí sí hay que hacer un esfuerzo siempre. Tampoco es que son pacientes que van a quedarse anticoagulados toda la vida. Un mes en promedio va a ser el tiempo de anticoagulación dependiendo del tipo de cirugía. Pero en lo que está demostrado es en eso. A veces ya tenemos otras opciones y es por eso que hemos visto la entrada de apixaban para ese tipo de pacientes. Pero en principio el primero que se aprobó y del que se tiene más evidencia es rivaroxaban.
que han demostrado ser bastante eficaces en evitar procesos tromboembólicos y bastante seguros aún en este grupo de pacientes. No estamos viendo eventos de sangrado, que es a lo que le tememos más para este tipo de pacientes, que es mucho más frecuente la complicación. Afortunadamente no, o sea, funcionan bastante bien y son bastante seguros, ¿no? Bueno, siempre tener previsto, porque finalmente estas indicaciones generalmente corren a cargo del cirujano, ¿no? Que se inicie 12 horas después de la cirugía, ¿no? Que no se retrase, porque muchas veces hay fallas en la comunicación o lo que sea y no estamos iniciando la anticoagulación de manera oportuna. Y eso puede echar a perder todo el trabajo en un equipo quirúrgico que lo hizo muy bien en la cirugía, pero no se indica esto en el posoperatorio y ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? ¿A qué dosis es recomendable? Disculpe, doctora. Dependerá de que, o sea, de la heparina o de los anticoagulantes. Del Rivaroxaban, ¿no? Porque Ah, vienen de 10, 20, 30, ¿no? sí, la indicación son 10 cada 12 horas. Hay presentaciones de 10 y de 20, al menos en el mercado en México, esas son las presentaciones más habituales. Y, insisto, dependerá del tipo de cirugía que se vaya a 30 días. A veces incluso le dejan un poco más si hubo algún evento, una trombosis, sobre todo en miembro pélvico, suelen dejarlo un poco más, ¿no? Pero la indicación dependerá del tipo de cirugía que se hizo, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Pero sí, si tenemos que elegir, siempre dar la preferencia a este tipo de anticoagulantes más allá de dar, porque luego hacen estas combinaciones aspirina, clopidogrel y no estamos alcanzando ni el objetivo que estamos buscando, evitar eventos tromboembólicos y sí podemos dar el riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, buscar que estos pacientes vayan con la indicación adecuada, ¿no? Muy bien. Doctor Fantín, ¿algún comentario quisiera dar? No, yo lo que quiero es agradecerle, primero felicitarlos, porque ustedes estuvieron presentes en toda la pandemia, con cursos de muy buen nivel, cosa que la sociedad boliviana estuvo presente en toda Latinoamérica, así que, y siempre activos, así que van cambiando las comisiones directivas, van cambiando los presidentes y la política de Estado se mantiene, cosa que los felicito. Les quiero agradecer la invitación, quiero agradecer a Karen, que me encantó su presentación, quiero agradecer a Jorge, que también he aprendido mucho para poner en cuenta y voy a bajar esa página que has presentado. Muchas gracias. Ok. Doctor Prado, ¿algunas palabras finales? Bueno, gracias al doctor Fantín, al doctor Villalobos, a la doctora Merlín. Pues el objetivo un poco de esta charla, sin duda alguna, era pues hablar un poco del paciente geriátrico y que requiere pues un manejo multidisciplinario. Justamente era ese el objetivo, invitar a ese tipo de especialistas que nos hable de todo el manejo y que pues no tiene que ser como muchas veces lo hacemos solamente por el ortopedista, sino un manejo multidisciplinario, que es muy importante. Bueno, agradecerles y pues ya estaremos nuevamente en contacto. Gracias. Luego, buenas noches. Buenas noches.